Elimina estos 15 hábitos de tu cabeza, porque no viniste al mundo para ser esclavo de pensamientos que no elegiste, sino para convertirte en un alma libre, profunda, inquebrantable. Una mente que no se deja arrastrar por el viento de la opinión ni por el ruido del miedo, sino que se asienta, como roca, sobre los principios eternos del alma fuerte, del hombre que no busca ser admirado, sino verdadero, no amado por todos, sino respetado por sí mismo, porque el primer hábito que debes eliminar es este, preocuparte por lo que no puedes controlar, pues el sabio no desgasta su espíritu en cambiar lo que está fuera de su poder, sino que dirige su fuerza hacia lo único que siempre está en sus manos, su actitud, su juicio, su respuesta, porque si la vida se presenta con tormentas, no es para que llores al cielo, sino para que uses el viento como impulso y la adversidad como fuego que templa tu carácter, y mientras el necio maldice al clima, el sabio se viste de serenidad, y entonces, debes arrancar de raíz ese segundo veneno, buscar validación externa. Porque no hay paz más frágil que la que depende de los aplausos de otros, y no hay cárcel más sutil que la necesidad de gustar, porque el sabio camina en paz aun cuando lo critican, porque sabe que su virtud no depende de los ojos que lo miran, sino del alma que lo sostiene, y cuando tú dejes de vivir para ser aplaudido, empezarás a vivir para ser auténtico, y ese es el principio de la verdadera libertad, pero no puedes avanzar sin soltar otro peso invisible, el temor al rechazo. Porque ¿quién puede rechazarte realmente, si tú no estás buscando aprobación, sino conexión real? Y si alguien no ve tu valor, no es porque no lo tengas, sino porque esa mirada no estaba destinada a comprender tu esencia, y entonces no hay derrota, solo liberación, no hay pérdida, solo espacio que se abre para lo que sí vibra contigo. Y cuando entiendes eso, te das cuenta del siguiente hábito que debes arrancar de tu mente, compararte con los demás, porque la comparación es la raíz de la insatisfacción, y cuando miras el camino del otro con envidia, te desvías del tuyo con torpeza, y olvidas que cada alma tiene su propio tiempo, su propio dolor, su propio ritmo, y lo que ves en redes, en la calle o en las palabras de otros, no es más que una máscara pulida de lo que en realidad es una batalla que no te corresponde, así que en lugar de mirar al otro, mírate a ti, compárate con quien fuiste ayer, supérate con silencio. Y entonces entenderás que tu único deber es crecer desde adentro, sin prisa, sin ruido, sin necesidad de demostrar nada, porque el sabio no corre, avanza, y ese avance requiere que sueltes también otro veneno del alma, hablar más de lo que escuchas. Porque el ruido externo suele ser reflejo del vacío interno, y quien habla sin medida, sin escuchar, sin contemplar, revela que aún no ha domado su ego, y tú no viniste a hablar para impresionar, sino a callar para comprender. Porque en el silencio se revela lo verdadero, y cuando escuchas más, entiendes más, y cuando entiendes más, juzgas menos, y cuando juzgas menos, vives con más paz, y desde esa paz puedes ver otro hábito que corroe tu alma sin que te des cuenta. Revivir errores del pasado, castigarte por lo que ya no puedes cambiar, sufrir en bucle por una escena que solo existe en tu mente, cuando en realidad el pasado es una sombra que solo tiene poder si tú se lo das. Y el sabio sabe que lo que pasó fue necesario, porque forjó lo que es hoy, y por eso no lo repite, lo honra, no lo sufre, lo trasciende, porque mirar atrás solo tiene sentido si es para aprender, no para atormentarte. Y si tú te sigues atando a errores viejos, te niegas a vivir el presente con profundidad, y sin presente no hay poder, porque todo lo que eres ocurre aquí y ahora, y si vives en el ayer, eres un fantasma que respira, y el estoico no es eso. El estoico es presencia viva, mirada firme, silencio claro, y por eso no procrastina, no deja para después lo que puede hacerse ahora, y aquí viene otro hábito a destruir, la postergación constante de lo importante. Porque posponer lo valioso es un autoengaño disfrazado de pereza, y cada vez que dices luego lo haré, estás alimentando a ese yo débil que teme al esfuerzo, y el sabio no espera motivación, actúa por deber. Y mientras el mediocre se esconde en excusas, el sabio se fortalece con acción, y aunque no tenga ganas, aunque no tenga fuerza, aunque no tenga certeza, se levanta, lo hace, avanza, y ese acto lo eleva. Porque la disciplina es la forma más alta de amor propio, y sin disciplina no hay alma firme, ni propósito claro, ni paz verdadera, y ese propósito solo se alcanza cuando sueltas otro grillete invisible, vivir para complacer a todos. Porque quien intenta agradar a todos termina perdiéndose a sí mismo, y tú no estás aquí para ajustarte al molde de nadie, sino para ser una expresión viva de tu esencia, aun si eso incomoda, aun si eso te deja solo por momentos. Porque más vale la soledad de la autenticidad que la compañía de la falsedad, y el sabio prefiere caminar con pocos, pero en verdad, que rodearse de muchos que solo aplauden su máscara.
Y por eso otro hábito que debes eliminar es buscar placer por encima de propósito, porque el placer inmediato te debilita, te hace esclavo de impulsos, mientras que el propósito te eleva, te ordena, te da dirección, y si tú persigues solo placer, vivirás como hoja llevada por el viento, pero si eliges propósito, vivirás como árbol enraizado en tierra firme, y el sabio no huye del dolor si ese dolor lo acerca a su propósito, porque sabe que no todo lo que duele es malo. Y no todo lo que gusta es bueno, y quien sabe eso, vive con poder, y ese poder necesita también otro hábito disuelto, evitar el silencio, porque quien teme al silencio, teme a sí mismo, y tú necesitas aprender a estar contigo, sin distracciones, sin pantallas, sin ruido, solo tú contigo, escuchando tu verdad, enfrentando tu sombra, amando tu esencia, porque en el silencio nace la claridad, y en la claridad se ve la ruta, y en esa ruta desaparece otro veneno, la queja constante. Porque quejarte es el acto más inútil del alma débil, es protestar por lo que no quieres, en lugar de crear lo que sí quieres, y el sabio no se queja, actúa, transforma, y si no puede cambiar algo, lo acepta con nobleza. Pero jamás se arrastra con palabras vacías de poder, y por eso tú también debes hacer ese cambio, deja de quejarte y empieza a moverte, y si no puedes moverte, empieza a pensar con claridad, y si no puedes pensar, respira. Pero no te quedes en la queja, porque ahí no hay poder, solo miseria reciclada, y tú no naciste para eso. Y cuando dejas la queja atrás, el mundo ya no te parece enemigo, sino espejo, espejo de tu actitud, de tu nivel de conciencia, de tu poder interno, y entonces descubres otro hábito que debes arrancar de raíz, preocuparte en exceso por el futuro. Porque el futuro no existe, es una idea, una imagen mental que te roba presencia, y mientras te angustias por lo que quizá no llegue, pierdes lo que sí está sucediendo, y no puedes tener poder en lo que aún no ocurre. Pero si puedes tener poder ahora, y si tu ahora es fuerte, tu futuro será consecuencia de esa fuerza, pero si tu ahora está lleno de miedo, de ansiedad, de dudas imaginarias, el futuro se deformará con tus propias manos. Porque el sabio no anticipa con pánico, sino que se prepara en silencio, y entiende que el mañana se construye con el carácter de hoy, y que nadie controla lo que vendrá, pero todos pueden elegir cómo estar listos. Y eso solo se logra soltando otro veneno, la necesidad de tener siempre la razón, porque quien vive tratando de ganar discusiones, pierde su energía, y quien necesita imponer su opinión, revela que aún no domina su ego, porque la verdad no grita. Ni se impone, ni se desespera por ser creída, la verdad simplemente es, y quien la lleva dentro no necesita probarla, solo vivirla, y el sabio prefiere perder una discusión antes que perder su calma. Porque sabe que no vale la pena demostrar nada a quien no quiere entender, y que muchas veces, el silencio es la respuesta más alta, la más clara, la más poderosa, y si tú quieres elevar tu vida, debes dejar de reaccionar a todo. Debes soltar otro hábito sutil pero destructivo, pensar que todo gira alrededor de ti, porque esa ilusión es la raíz del sufrimiento, del drama, del conflicto innecesario, porque no todo lo que hace otro tiene que ver contigo. No todo lo que dicen es un ataque, no todo lo que ocurre es personal, y mientras tú piensas que el mundo conspira contra ti, en realidad solo estás atrapado en tu propio ego herido, y el sabio, en cambio, se despersonaliza. Entiende que la mayoría actúa desde su dolor, no desde su intención hacia ti, y por eso perdona más fácil, suelta más rápido, y se libera más pronto, porque no quiere tener razón, quiere tener paz, no quiere controlarlo todo, quiere fluir. Y ese fluir exige que sueltes otro peso mental, esperar a que todo sea perfecto para empezar, porque esa espera te estanca, te debilita, te vuelve un soñador sin acción, un planificador eterno que nunca ejecuta. Y el sabio sabe que nada será perfecto, y que precisamente por eso, lo perfecto es empezar, aun con miedo, aun con duda, aun sin saber cómo saldrá, porque la acción es lo que crea claridad, y el error es parte del camino. Y el éxito no llega por pensar, llega por actuar, y cuando actúas, aunque tropieces, te elevas, porque aprendes, creces, te pules, y eso es lo que forja el alma poderosa, y entonces se rompe otro hábito sin que te des cuenta. Vivir atrapado en la opinión ajena, porque ya no necesitas gustar, ni impresionar, ni encajar, porque ahora tu energía viene desde dentro, no desde fuera, y el que se alimenta de su propia fuente, nunca muere de sed aunque el mundo lo ignore. Porque ha entendido el arte más elevado del alma estoica, bastarse a sí mismo, y entonces ya no hay apego, ya no hay miedo a perder, ya no hay necesidad, solo elección, propósito, presencia, y desde ahí, desde esa firmeza interior, se disuelve el último hábito que debes eliminar, sabotearte mentalmente, dudar de ti cada vez que vas a dar un paso,
cuestionarte cuando estás por crecer, frenarte cuando estás por florecer. Porque esa voz interna que te dice no puedes no es tu alma, es tu ego herido, tu pasado que grita, tu miedo disfrazado de prudencia, y el sabio no le cree a esa voz, la observa, la deja pasar, y sigue, porque sabe que no es lo que siente. Es lo que decide, y tú también puedes decidir, puedes elegir avanzar aunque tengas miedo, y entonces ya no eres víctima de tu mente, sino maestro de ella, y esa maestría se entrena, se forja, se conquista. Y este guión que estás escuchando no es casualidad, es un espejo, una llave, una señal, y si has llegado hasta aquí, no te detengas, suscríbete, comparte este mensaje con otro guerrero que necesita despertar, y recuerda esto. El alma más libre no es la que tiene más, sino la que ha soltado más, no es la que impresiona a todos, sino la que es fiel a sí misma, no es la que nunca siente miedo, sino la que actúa a pesar de él. Y si tú decides eliminar estos 15 hábitos de tu cabeza, no serás perfecto, pero serás más sabio, más firme, más tú, y eso es lo único que realmente importa. Y al llegar al final de este sendero de transformación interior, queda ahora desprenderse de esos últimos grilletes que han frenado el vuelo de tu auténtico ser, deja de depender de la efímera chispa de motivación para actuar. Porque la verdadera fortaleza reside en la constancia de un propósito forjado en la quietud del alma, en ese fuego interior que arde aún en los momentos de desasosiego, cuando ningún estímulo externo llega a encender la pasión necesaria. El sabio entiende que la acción virtuosa no espera a sentirse inspirado, sino que se impone por la disciplina, por el deber de ser fiel a su camino, y es en este acto cotidiano de levantarse sin excusas donde se edifica la grandeza del carácter. Pues cada paso, por pequeño que parezca, es un triunfo sobre la inconstancia del ánimo y una victoria sobre la complacencia del descanso injustificado. Y al soltar esa dependencia, abres las puertas a la liberación de otro hábito que ha sido un obstáculo silente, el miedo paralizante al fracaso, esa sombra que se disfraza de prudencia. Pero que en realidad es la cárcel que impide que des tu máximo potencial, pues el fallo no es más que una lección disfrazada, un maestro que, con severidad amorosa, te impulsa a ajustar tus velas y a continuar navegando en las aguas de la vida. Con la certeza de que cada error es una oportunidad para aprender y crecer, para reafirmar que la grandeza no se mide en éxitos perfectos, sino en la capacidad de levantarse con dignidad cada vez que se cae. Sin que el tropiezo defina tu esencia ni limite tu horizonte. A la par de esto, es imprescindible liberarte de la costumbre de guardar todo lo que sientes por miedo a perder o a herir, pues cada emoción, cada palabra sincera, es un regalo que te conecta con tu humanidad y que te acerca a la verdad interna. Callar lo que el alma clama solo alimenta la confusión, mientras que expresar con temperancia y autenticidad te permite sanar viejas heridas y forjar puentes de comprensión, ya que el estoico no rehúye la verdad de sus sentimientos, sino que los transforma en acciones elevadas y en palabras medidas que inspiran a otros a encontrar su propia voz, pues en la vulnerabilidad genuina reside la fortaleza. Y el compartir lo que llevas dentro es una muestra de valentía que ennoblece el espíritu. Y, finalmente, como colofón a esta travesía interior, recuerda siempre la inevitable certeza de la muerte, no como un presagio de desesperanza, sino como un recordatorio vital de la urgencia de vivir con propósito. De honrar cada instante y de no permitir que la inmensidad del tiempo se desperdicie en trivialidades o en luchas vanas, la meditación sobre la muerte no es un motivo de terror, sino la llave que abre la puerta a una existencia auténtica, en la que cada día se valora como un regalo irrepetible, y en la que comprender que el final es parte del ciclo natural te da la libertad para amar, para soñar y para actuar sin detenerte en la futilidad de lo superfluo, pues el sabio, al recordar que su tiempo es finito, se obliga a vivir con intensidad, integridad y sin arrepentimientos, utilizando cada minuto para cultivar la virtud, la sabiduría y un amor profundo por la vida misma. Así, al dejar atrás estos 15 hábitos, preocuparte por lo incontrolable, buscar constante validación externa, temer al rechazo, compararte destructivamente con los demás, hablar más de lo que escuchas, revivir perpetuamente los errores pasados, procrastinar las acciones esenciales, vivir solo para complacer a todos, buscar el placer desmedido en lugar de un propósito firme, evitar el silencio que nutre al alma, quejarte sin cesar, preocuparte por el futuro de manera irracional, aferrarte a tener siempre la razón, centrarte en ti al punto de perder la perspectiva, sabotearte a ti mismo con dudas que paralizan tus pasos, y olvidar la lección vital que te enseña la inevitable muerte, te liberas de las ataduras mentales que impiden que descubras tu esencia más pura, permitiéndote abrazar una existencia marcada por la calma, la resiliencia y el poder de la autodeterminación,
Cada hábito que abandones es un acto de fe en ti mismo, una declaración silenciosa de que mereces una vida plena y auténtica. Una vida en la que cada desafío se transforme en un escalón hacia la sabiduría y cada obstáculo en una oportunidad para demostrar que, en efecto, tú eres el arquitecto de tu destino. Permítete entonces, en cada amanecer, recordar que no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de cultivar cada día la virtud del ser. De convertir cada pequeño acto en una obra de arte existencial y de compartir este camino con quienes también buscan liberarse de las cadenas del pensamiento limitante, si este mensaje ha llegado a resonar en lo más profundo de tu ser. Te invito a suscribirte, a dejar que estas palabras se graben en tu memoria y a compartir este mensaje con otros guerreros del espíritu que anhelan despertar, porque en la unión de almas comprometidas radica el poder de transformar la realidad. Deja que cada palabra de este guión actúe como una semilla que, al germinar en tu interior, florezca en acciones concretas, en decisiones valientes y en un camino recto y luminoso hacia la libertad mental. Porque el viaje hacia la autoliberación es arduo, pero está lleno de belleza y de momentos que hacen latir con fuerza el corazón, y mientras avanzas, nunca olvides que lo fundamental no es la aprobación del mundo, sino la aprobación de tu propia conciencia, y al vivir conforme a esta verdad, te conviertes en ejemplo viviente de lo que significa ser verdaderamente libre. Dejando atrás la ilusión de seguridad que ofrecen los hábitos impuestos y abriendo paso a la autenticidad, a la resiliencia y a la grandeza interior que solo se alcanza cuando se reconoce que cada instante cuenta, que cada aliento es sagrado y que, al final del camino, la única medida de tu éxito será la profundidad de tu paz interior y la firmeza de tu espíritu, que, aunque herido en ocasiones, siempre encuentra el modo de resurgir con una fuerza renovada y un amor inquebrantable por la vida.